El auditorio estaba lleno. Un murmullo constante recorría la sala como una marea suave, conversaciones bajas, el roce de papeles, el sonido metálico de tazas de café colocadas con cuidado. En la pantalla principal, el logo del foro brillaba con elegancia sobria. Faltaban 5 minutos para el inicio. En la tercera fila, ligeramente hacia la derecha, se sentaba la familia que una vez fue su familia política. Nadie hablaba. El padre miraba fijamente el programa impreso, como si esperara que el nombre desapareciera por arte de magia. La madre sostenía el bolso con ambas manos, rígida, evitando levantar la vista hacia el escenario. El hijo, su ex esposo, fingía revisar mensajes en el teléfono, aunque la pantalla llevaba minutos apagada. Lucía Ferrer. Conferencista principal. El nombre estaba ahí. Negro sobre blanco. Inamovible. Debe ser otra persona, murmuró la madre, más como una súplica que como una afirmación. El padre no respondió. Porque sabía que no lo era. La foto del programa mostraba a una mujer serena, de mirada firme, con una sonrisa que no pedía aprobación. No había rastro de la joven callada que se sentaba en silencio durante las comidas familiares. El aire se volvió más denso. Entre bastidores. Lucía estaba detrás del escenario, sosteniendo el micrófono con una calma casi ritual. No respiraba hondo para calmar nervios, ya no los tenía, sino para anclarse al presente. Escuchaba el murmullo del público como un solo cuerpo, sin distinguir rostros, sin imaginar nombres. No buscaba a nadie. Porque había aprendido algo fundamental en su camino. Cuando uno sana, deja de buscar testigos del pasado. El coordinador del evento se acercó. 2 minutos, le dijo con una sonrisa profesional. Lucía asintió. Cerró los ojos un instante. No pidió éxito. No pidió aplausos. Solo pidió claridad. El anuncio. Las luces se atenuaron. El murmullo cesó poco a poco. Una voz firme resonó por los altavoces. Damas y caballeros, bienvenidos al Foro Internacional de Liderazgo y Resiliencia. Es un honor presentar a nuestra conferencista principal. Una breve pausa. Consultora internacional, mentora de líderes emergentes, autora y referente en transformación personal y profesional. El padre levantó la cabeza lentamente. Con ustedes Lucía Ferrer. El aplauso fue inmediato. No estruendoso. Profundo. Respetuoso. Lucía salió al escenario con paso sereno. Vestía de manera sencilla y elegante. Nada ostentoso. Nada diseñado para impresionar. Solo ella. El primer contacto visual. Mientras avanzaba hacia el centro del escenario, su mirada recorrió la sala sin intención. Y entonces ocurrió. En una fracción de segundo, vio un grupo de rostros que reconocía demasiado bien. No se detuvo. No abrió los ojos con sorpresa. No cambió el ritmo. Solo registró. Como se registra una nube que pasa. La madre contuvo el aliento. El padre sintió un peso extraño en el pecho. El hijo bajó la mirada, como si el suelo pudiera ofrecerle refugio. Lucía los vio. Y siguió caminando. La voz que ya no temblaba. Buenas tardes, comenzó con una voz clara, firme. Gracias por estar aquí. El silencio era absoluto. Durante muchos años confundí resistencia con fortaleza, continuó. Creí que aguantar en silencio era una virtud. Que adaptarme a espacios donde no era valorada era una forma de amor. Cada palabra caía con precisión. Sin acusación. Sin dramatismo. Hasta que comprendí algo esencial, la resiliencia no es quedarse donde te apagan, sino tener el valor de irte para encender tu propia luz. En la tercera fila, la madre sintió un nudo en la garganta. Aquella frase no era un ataque. Era una verdad. El espejo incómodo. Lucía habló de reconstrucción, de noches largas, de dudas, de miedo. Habló de cómo a veces el entorno más cercano puede ser el primero en minimizarte. No siempre nos hieren los extraños, dijo. A veces quienes más daño causan son quienes dicen hacerlo por nuestro bien.
El padre apretó los labios. Recordó sus propias palabras dichas con superioridad, con condescendencia, con la certeza de quien cree tener razón. Nunca imaginó que esas frases sembrarían tanto silencio. Nadie fue señalado. Lucía no mencionó nombres. No habló de traiciones específicas. No relató escenas íntimas. No hacía falta. La fuerza de su discurso estaba en lo universal. No comparto esto desde el rencor, aclaró. Porque el rencor es una cadena. Y yo ya no vivo encadenada. La frase cayó como un golpe suave, pero definitivo. El hijo levantó la vista por primera vez. La mujer que tenía frente a él ya no necesitaba explicaciones. Ni disculpas. Ni cierres forzados. Eso fue lo que más dolió. La comprensión tardía. Mientras Lucía hablaba de liderazgo consciente, de responsabilidad emocional, de cómo el verdadero poder nace del respeto, algo se quebró en el interior del padre. No fue culpa. Fue reconocimiento. Entendió, demasiado tarde, que no habían perdido a una nuera. Habían expulsado a una mujer valiosa. Y la vida, silenciosa, precisa, había continuado sin ellos. El cierre. Lucía concluyó con una calma que llenó la sala. La vida no siempre nos devuelve lo que creemos merecer, dijo. Pero siempre nos devuelve lo que somos capaces de sostener. Pausa. Hoy no estoy aquí para demostrar nada. Estoy aquí porque elegí no quedarme pequeña para que otros se sintieran grandes. El aplauso fue largo. De pie. En la tercera fila, nadie se levantó. No por desprecio, sino porque el peso de la verdad los mantenía sentados. El encuentro que no fue. Al finalizar, muchas personas se acercaron al escenario. Felicitaciones. Sonrisas. Apretón de manos. Lucía respondió con cortesía, con presencia, con atención genuina. Entonces, al girar hacia la salida lateral, volvió a cruzar miradas con ellos. Un segundo. Nada más. Lucía sonrió suavemente. Un gesto educado. Neutral. Sereno. Como se sonríe a un desconocido. Luego siguió su camino. No hubo palabras. No hubo reproches. No hubo escena. Porque la justicia ya había hablado. Y mientras la familia permanecía inmóvil, comprendiendo que el pasado no siempre vuelve para ser arreglado, sino para ser superado, Lucía desapareció detrás de la puerta. Ligera. Libre. En paz. El auditorio se vació lentamente, como si cada persona necesitara un poco más de tiempo para abandonar el lugar donde algo invisible había sido removido por dentro. Las luces seguían encendidas, pero el escenario ya no tenía presencia. Solo quedaban filas de asientos vacíos y el eco lejano de un discurso que había hecho más ruido en el interior que en el aire. En la tercera fila, ellos seguían sentados. Nadie habló durante varios minutos. El padre fue el primero en moverse. Cerró el programa del evento con cuidado excesivo, como si ese simple gesto pudiera devolverle algo de control. Lo guardó en el maletín, aunque sabía que no volvería a mirarlo sin sentir ese peso en el pecho. No pensé que empezó, pero no terminó la frase. Porque no sabía cómo terminarla. No pensó que ella llegaría tan lejos. No pensó que estaría ahí arriba. No pensó que el mundo la escucharía. La madre apretó los labios. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Nunca había sido una mujer que llorara delante de otros. No era así, dijo finalmente. Antes no hablaba así. El padre la miró. No la dejábamos hablar, corrigió en voz baja. La frase quedó suspendida entre ellos como una sentencia. El hijo. Él no dijo nada. Caminaba unos pasos detrás de sus padres mientras salían del auditorio, sintiendo una mezcla de vergüenza y vacío. Durante años había repetido para sí mismo que Lucía no tenía ambición, que él era quien llevaba el rumbo, que ella simplemente no encajaba en su mundo. Y ahora su mundo era el que se había quedado pequeño. Recordó la última discusión, aquella en la que ella había dicho: no quiero ganar. Solo quiero dejar de perderme.
Él había sonreído con superioridad. Ahora entendía lo que había perdido. No a una esposa, sino a una mujer que había sabido crecer sin él. El regreso a casa. El trayecto de vuelta fue silencioso. Demasiado largo. Demasiado lleno de pensamientos no compartidos. Al llegar, la casa se sintió distinta. Siempre había sido grande, ordenada, impecable. Pero esa noche el silencio no era paz. Era vacío. La madre dejó el bolso sobre la mesa y se sentó sin encender la luz. Nunca pensé que se iría así, murmuró. Creí que volvería. El padre se quitó el abrigo lentamente. Creí que no sobreviviría sola, admitió. Ninguno de los dos se atrevió a decir lo evidente. La subestimaron. No por maldad abierta, sino por una convicción silenciosa de superioridad. Y la vida, sin levantar la voz, había respondido. La noche más larga. Esa noche nadie durmió bien. La madre se levantó varias veces, caminó por la casa, tocó objetos que habían estado ahí durante años. Todo seguía igual, pero algo se había roto. No era orgullo. Era la certeza de haber estado equivocados. El padre, sentado en la oscuridad del salón, recordó una frase del discurso. No siempre nos devuelven disculpas. A veces nos devuelven consecuencias. Cerró los ojos. Por primera vez, no pensó en justificarse. Pensó en asumir. Lucía, en otro lugar. Mientras tanto, en un hotel discreto cerca del centro, Lucía se quitaba los zapatos y se sentaba en el borde de la cama. Estaba cansada. No por el esfuerzo del escenario, sino por la intensidad de cerrar un ciclo sin palabras. Se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes, constantes. No sentía euforia. Sentía quietud. Ese tipo de calma que solo llega cuando ya no hay nada que demostrar, ni nadie a quien convencer. Pensó brevemente en ellos. No con rabia. No con nostalgia. Con una distancia suave, compasiva. Cada uno camina con lo que puede cargar, susurró. Y ella ya no cargaba resentimiento. La comprensión final. Lucía entendía ahora algo que antes le había tomado años aceptar. La justicia no siempre viene en forma de disculpa. A veces viene en forma de claridad. Ellos no se le acercaron. No intentaron hablar. No pidieron nada. Y eso estaba bien. Porque no todo cierre necesita un encuentro. Algunos cierres ocurren en el interior, en silencio, cuando la vida ya mostró lo suficiente. El día siguiente. A la mañana siguiente, Lucía recibió mensajes. Invitaciones. Propuestas. Palabras de admiración. Respondió con gratitud, pero sin prisa. Tenía claro su siguiente paso. No era volver atrás. No era mirar quién había quedado atrás. Era seguir. Ellos también siguieron. Días después, en su casa, la madre guardó una caja de recuerdos antiguos. Fotografías. Cartas. Cosas que ya no tenían lugar. No habló de Lucía. Pero tampoco volvió a descalificarla. El padre rechazó una invitación a un evento similar semanas más tarde. No estaba preparado. El hijo, por primera vez, se preguntó qué significaba realmente el éxito. No llegó ninguna disculpa. No llegó ninguna reconciliación. Pero llegó algo más honesto. La aceptación de la pérdida. El cierre verdadero. Lucía volvió a caminar por la ciudad semanas después, sin ser reconocida, sin aplausos. Compró flores. Se sentó en un café pequeño. Escribió en su cuaderno. No había rencor en sus palabras. Solo aprendizaje. No todo lo que se pierde fue injusto, escribió. Algunas pérdidas son necesarias para encontrarse. Sonrió. El pasado ya no la llamaba. Y aunque algunos seguían mirando hacia atrás, ella ya caminaba hacia adelante, ligera, entera, sin cadenas invisibles. Porque la verdadera victoria no fue estar en el escenario. Fue haber salido de un lugar donde su voz no importaba.
Y así sin reproches, sin revancha, sin palabras finales. La historia se cerró sola. Como se cierran las cosas que ya cumplieron su propósito. En silencio. En paz. El tiempo siguió avanzando como siempre lo hace, sin pedir permiso y sin detenerse a mirar atrás. Para Lucía, los días posteriores al foro no fueron una continuación del triunfo, sino una entrada natural a una etapa más silenciosa. No porque su vida se hubiera vuelto pequeña, sino porque ya no necesitaba ruido para sentirse viva. Había aprendido algo que no se enseña en conferencias ni se aplaude desde un escenario. La paz no llega cuando el pasado se disculpa, sino cuando deja de gobernar el presente. Un nuevo ritmo. Lucía se mudó a un barrio más tranquilo, lejos del centro. Un apartamento luminoso sin demasiados muebles, con una mesa junto a la ventana donde entraba el sol cada mañana. No era un ascenso social ni una huida simbólica. Era simplemente coherencia. Su vida ya no giraba en torno a demostrar nada. Trabajaba con personas que atravesaban procesos de reconstrucción similares al que ella había vivido. Empresarios agotados, mujeres que salían de relaciones asimétricas, hombres que habían perdido el rumbo detrás de expectativas heredadas. A todos les repetía lo mismo con palabras distintas. No se trata de ganar sobre alguien. Se trata de no perderse a uno mismo. Y cada vez que lo decía, no lo hacía desde la teoría, sino desde una herida que ya no sangraba. El pasado cada vez más lejos. No volvió a saber de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de acercamiento. Y aunque algunos podrían pensar que eso era una ausencia dolorosa, para Lucía era una señal clara. El ciclo estaba cerrado. Porque cuando una historia queda inconclusa, el pasado insiste. Cuando se completa, se disuelve. A veces pensaba en aquella casa grande, en aquellas comidas largas donde el silencio pesaba más que las palabras. No con nostalgia, sino con una comprensión serena. Hicieron lo que supieron, pensaba. Y yo hice lo que pude. Esa ecuanimidad no había llegado de golpe. Fue el resultado de años de soltar capa por capa, la necesidad de ser entendida por quienes no estaban dispuestos a escuchar. La enseñanza más profunda. Lucía comprendió que muchas personas confunden justicia con castigo. Creen que la reparación solo llega cuando el otro reconoce el daño, se arrepiente, pide perdón. Pero la vida, cuando se la observa con atención, funciona de otra manera. La vida no humilla. Revela. No necesitó que ellos se levantaran del asiento, ni que bajaran la cabeza, ni que se acercaran a hablarle. El simple hecho de verla ahí completa, sin rencor, sin necesidad de revancha, fue suficiente. No para ella. Para ellos. El último apego. Hubo una tarde en particular, meses después, en la que Lucía caminaba sola por la playa. El mar estaba en calma, casi inmóvil. Se sentó en la arena y observó el horizonte durante largo rato. De pronto surgió una pregunta que no había querido formular antes. ¿Queda algo por soltar? Cerró los ojos. Buscó dentro. Y lo encontró. No era rabia. No era tristeza. Era la identidad de haber sido herida. Durante mucho tiempo, incluso después de sanar, había seguido definiéndose desde lo que le habían hecho, no desde lo que era. Respiró hondo. Y dejó ir también eso. No soy lo que soporté, susurró. Soy lo que elegí después. Ese fue el último lazo que se rompió. Una vida sin testigos. Lucía dejó de compartir ciertos logros. No por secretismo, sino por madurez. Descubrió que algunas alegrías se vuelven más auténticas cuando no necesitan ser vistas. Aprendió a disfrutar del anonimato parcial. A ser una mujer respetada en su campo pero invisible en la multitud. Ya no necesitaba escenarios para sentirse válida. Porque el escenario más difícil, su interior, ya había sido atravesado. Ellos, en su propio camino. Tal vez, en alguna noche silenciosa, la madre aún pensaba en ella. No con culpa abierta, sino con una pregunta que no encontraba respuesta. Tal vez el padre, al escuchar alguna conferencia ajena, sentía un eco familiar que no podía nombrar. Tal vez el hijo, en relaciones posteriores, reconocía demasiado tarde los mismos patrones.
Lucía no lo sabía. Y más importante aún, ya no lo necesitaba saber. Cada quien camina con las consecuencias de lo que eligió ver y de lo que eligió ignorar. Eso también es karma. No como castigo. Como continuidad. El verdadero cierre. Un día cualquiera, mientras ordenaba antiguos documentos, Lucía encontró una foto vieja. Ella y su ex esposo sonriendo para la cámara, aún intactos. La observó unos segundos. No hubo nudo en la garganta. No hubo resentimiento. Solo gratitud por la versión de sí misma que, aún sin saberlo, estaba aprendiendo a irse. Guardó la foto en una caja. No para conservarla. Para despedirse. La frase final. Esa noche escribió en su cuaderno, sin intención de publicarlo, sin pensar en lectores. No todo el mundo que nos pierde pierde algo. Pero quien se encuentra a sí mismo, siempre gana. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y durmió profundamente. Epílogo interior. La historia de Lucía no terminó en un aplauso, ni en una disculpa, ni en una escena emotiva. Terminó donde terminan las historias verdaderamente sanadas. En un lugar donde ya no hacía falta volver. Porque no quedaba nada pendiente. Ni palabras no dichas. Ni justicia por exigir. Ni heridas abiertas esperando ser vistas. Solo una mujer caminando hacia adelante con la ligereza de quien ya no arrastra su pasado como prueba de nada. Y así, sin ruido, sin revancha, sin explicación. La vida continuó. Como siempre. Pero esta vez. En paz. La mañana llegó sin anuncios. No hubo llamadas importantes, ni correos urgentes, ni recuerdos BTNG que golpearan el pecho. El día simplemente empezó como empiezan los días cuando la vida ya no necesita subrayarse. Lucía abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara en el apartamento. La ciudad despertaba lentamente. El sonido distante del tráfico, una persiana que se levantaba en el edificio de enfrente, el canto breve de un pájaro que no sabía nada de pasados ni de futuros. Preparó café con movimientos tranquilos. Ya no hacía varias cosas a la vez. Había aprendido a estar donde estaba. Ese fue uno de los regalos más silenciosos de su camino, la presencia. Una mujer sin narrativa. Durante mucho tiempo, Lucía había vivido dentro de una historia. Primero, la historia de la esposa que debía encajar. Luego, la de la mujer herida que debía rehacerse. Después, la de la profesional exitosa que demostraba que había podido. Ahora, ninguna de esas narrativas era necesaria. No porque fueran falsas, sino porque ya habían cumplido su función. Lucía no se definía por oposición a nadie. No necesitaba que el pasado fuera injusto para que su presente tuviera sentido. Había soltado incluso eso. No soy un resultado, pensó. Trabajaba con personas que llegaban cargadas de historias parecidas a la suya, vínculos donde habían sido reducidos, espacios donde su voz había sido interrumpida, relaciones donde amar significaba desaparecer un poco cada día. Lucía no los salvaba. No daba recetas. Escuchaba. Y cuando hablaba, lo hacía desde un lugar muy preciso. No intentes demostrar que vales, les decía. Eso solo refuerza la idea de que alguien tenía derecho a dudarlo. Algunos lloraban al escucharla. Otros se resistían. Ella no se apresuraba. Sabía que cada quien despierta cuando está listo. La libertad que nadie aplaude. Una tarde, caminando sola por una calle tranquila, Lucía se dio cuenta de algo que la hizo detenerse. No había nadie a quien quisiera contarle su día. Y eso, lejos de ser soledad, era libertad. Durante años su bienestar había estado atado a la mirada ajena, aprobación, reconocimiento, validación. Ahora su vida no necesitaba ser traducida para nadie. Había aprendido a disfrutar de la alegría sin testigos. Del descanso sin culpa. Del silencio sin ansiedad. El recuerdo que ya no duele. De vez en cuando, el pasado aparecía. No como una herida, sino como una imagen lejana. Un gesto. Una frase antigua. Una escena que en otro tiempo habría provocado tensión en el pecho. Ahora no.
Lucía observaba esos recuerdos con una curiosidad casi neutral, como quien mira una foto vieja de alguien que ya no es. No renegaba de esa mujer. Le agradecía. Porque fue ella quien tuvo el valor de irse sin garantías. La comprensión última del karma. Con el tiempo Lucía dejó de pensar el karma como algo que ocurre después. Entendió que el karma es continuidad, no castigo. Cada acto deja un eco. Cada elección construye una dirección. No hay jueces invisibles ni balances místicos. Solo coherencia. Ella no había sido recompensada. Había sido consecuente. Consecuente con su dignidad. Consecuente con su intuición. Consecuente con su silencio cuando hablar habría sido traicionarse. Y otros también habían sido consecuentes con lo suyo. Eso era todo. Una escena mínima. Una noche sentada en un banco del parque, Lucía observó a una mujer joven discutir por teléfono. La escuchó decir con voz temblorosa: «Es que si me voy, siento que fracaso». Lucía no intervino. Pero pensó: no todos los fracasos hacen ruido. Algunos se llaman quedarse. Sonrió con suavidad. No por superioridad, sino por reconocimiento. La identidad que se disolvió. Lucía ya no se veía como alguien fuerte. La fortaleza implica resistencia. Ella se sentía flexible. Había aprendido a doblarse sin romperse, a soltar sin caer, a avanzar sin huir. La dureza ya no le parecía admirable. La coherencia sí. El futuro sin promesas. No tenía un gran plan a 10 años. No porque careciera de visión, sino porque había dejado de controlar. Sabía que vendrían cambios. Personas. Pérdidas. Nuevos comienzos. Y por primera vez eso no la inquietaba. Había descubierto que lo único verdaderamente necesario era no abandonarse. Todo lo demás era negociable. Ellos finalmente fuera de foco. Con el tiempo incluso la familia que había sido central en su historia se volvió difusa. No por negación. Por irrelevancia emocional. No les deseaba mal. Tampoco bien. Les deseaba su propio proceso. Porque ya no era su tarea cargar con el aprendizaje ajeno. El gesto final. Una mañana, Lucía volvió al cuaderno donde solía escribir. Releyó páginas antiguas. Frases cargadas de preguntas. Notas escritas desde la herida. No sintió vergüenza. Tampoco nostalgia. Arrancó una hoja en blanco y escribió: cuando dejé de esperar que el pasado cambiara. El presente empezó a responderme. Cerró el cuaderno. No como quien termina algo, sino como quien ya no necesita explicarse. La vida sin épica. La vida de Lucía no se volvió perfecta. Siguió siendo humana. Con días grises. Con cansancio. Con dudas ocasionales. Pero había algo irreversible. Ya no se traicionaba para pertenecer. Y eso, más que éxito, más que justicia, más que cierre. Era libertad. Y así, sin grandes finales, sin discursos, sin reencuentros innecesarios. La historia continuó. No como un relato que exige atención, sino como una vida que por fin se habitaba a sí misma. El otoño llegó sin dramatismo. Las hojas comenzaron a caer en el parque frente al apartamento de Lucía, una a una, sin resistencia. No hubo tormentas ni señales grandilocuentes. Solo ese cambio silencioso que ocurre cuando nadie está mirando, pero que lo transforma todo. Lucía observaba ese proceso cada mañana desde la ventana. No con melancolía, sino con una atención tranquila. Durante años había temido el cambio porque para ella cambiar había significado perder vínculos, perder certezas, perder versiones de sí misma. Ahora comprendía algo distinto. Cambiar no era perder. Cambiar era soltar lo que ya no podía acompañarla. La relación con el tiempo. Lucía ya no sentía que el tiempo la persiguiera. Antes, cada cumpleaños había sido una evaluación silenciosa, logros, fracasos, comparaciones.
Ahora, al paso de los años, no era una cuenta regresiva, sino una expansión. No estoy llegando tarde, pensaba. Estoy llegando entera. Había dejado de medir su vida según expectativas ajenas, ni las heredadas de su familia, ni las impuestas por un matrimonio que ya no existía, ni siquiera las que ella misma había construido desde la exigencia. El tiempo, por primera vez, no era un juez. Era un compañero. Las relaciones que eligió. Lucía había reducido su círculo. No por decepción, sino por claridad. Se rodeaba de personas con las que no tenía que explicarse demasiado. Gente que no le pedía versiones simplificadas de su historia ni finales heroicos. Con ellas el silencio era cómodo. Las conversaciones no giraban en torno a demostrar nada, sino a compartir presencia, una caminata, una comida sencilla, una risa inesperada. Lucía entendió que la intimidad real no nace de la intensidad, sino de la seguridad emocional. Y eso era algo que durante mucho tiempo no había conocido. El cuerpo como hogar. Durante años su cuerpo había sido un lugar de tensión. Espalda rígida. Mandíbula apretada. Respiración corta. Había vivido a la defensiva, incluso cuando nadie atacaba. Ahora, poco a poco, su cuerpo empezaba a confiar. Lucía caminaba más despacio. Dormía mejor. Escuchaba las señales internas sin juzgarlas. Descubrió que la sanación no era un evento mental, sino un proceso físico. El cuerpo siempre sabe cuando ya no es necesario protegerse. La memoria transformada. El pasado seguía ahí, pero ya no se presentaba como un archivo doloroso. A veces Lucía recordaba una frase dura, una escena de desprecio, una risa incómoda que había aceptado en silencio. Y en lugar de revivir la herida, aparecía otra emoción. Compasión. No solo hacia sí misma. También hacia quienes habían necesitado minimizarla para sentirse seguros. Eso no justificaba nada. Pero le permitía no cargar con odio. Cada quien da desde lo que tiene, pensaba. Y no todos tienen mucho. La ausencia de necesidad. Una de las transformaciones más profundas ocurrió cuando Lucía se dio cuenta de que ya no necesitaba ser vista como ejemplo. No necesitaba que su historia inspirara, ni que su fortaleza fuera reconocida. Incluso la palabra superación le resultaba ajena. No había superado nada. Había integrado. Integrado el dolor, el error, la elección, la pérdida. Y cuando algo se integra, deja de reclamar atención. El silencio como respuesta. En ocasiones, alguien nuevo en su vida le preguntaba por su pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo eso? Lucía ya no entraba en detalles. No por evasión, sino por economía emocional. Fue una etapa, respondía. Y terminó. No sentía la necesidad de convencer a nadie de la gravedad de lo vivido. Había aprendido que quien necesita comprender comprende sin explicaciones extensas. La mirada hacia adelante. Lucía no tenía una visión rígida del futuro. No se aferraba a planes cerrados ni a promesas internas de nunca más. Sabía que la vida es cíclica, no lineal. Que incluso después de sanar, uno puede volver a sentir miedo. Pero ahora tenía algo que antes no. Confianza en su capacidad de no abandonarse. Eso era suficiente. Un momento cotidiano. Una tarde cualquiera en el supermercado, Lucía vio a una mujer discutir con su pareja en voz baja. La tensión era evidente. El gesto contenido, la incomodidad familiar. Por un segundo Lucía se vio reflejada en ese pasado. Sintió un leve estremecimiento. Luego, respiró. No intervino. No juzgó. No se atribuyó ninguna lección. Simplemente reconoció cuánto había cambiado. Y siguió empujando el carrito. La espiritualidad sin discurso. Lucía ya no buscaba respuestas en libros ni en discursos espirituales complejos. Había comprendido que la sabiduría no siempre habla. A veces simplemente se manifiesta en la forma de vivir. En no forzar. En no competir. En no pedir permiso para existir. Esa era su práctica diaria. El valor de no regresar.
Hubo una invitación, meses después, a un evento donde sabía que podrían coincidir nuevamente. Lucía la rechazó. No por miedo. Por claridad. No todo lo que se puede enfrentar, debe ser enfrentado. Algunas puertas se cierran no para ser abiertas de nuevo, sino para que aprendamos a no tocarlas más. Lo que quedó. Si alguien hubiera preguntado a Lucía qué había ganado con todo lo vivido, ella habría dudado en responder. Porque no había trofeos visibles. Pero si se permitía ser honesta, diría. La capacidad de estar sola sin sentirse incompleta. La capacidad de decir no sin culpa. La capacidad de amar sin desaparecer. Eso era lo que permanecía cuando todo lo demás había cambiado. El final abierto. Esa noche antes de dormir, Lucía escribió una última frase en su cuaderno. No todo final necesita ser cerrado con palabras. Algunos se sellan cuando dejamos de mirar atrás. Apagó la luz. El otoño seguía avanzando. Las hojas seguían cayendo. Y Lucía, sin darse cuenta, ya no caminaba desde la herida ni desde la victoria. Caminaba desde algo mucho más simple y más difícil. Desde la verdad de quien ya no se traiciona para pertenecer. Y eso, aunque no se aplauda, permanece. El invierno llegó sin avisar. No fue un invierno duro ni hostil, sino uno de esos que obligan a bajar el ritmo, a quedarse más tiempo en casa, a escuchar con atención lo que antes era ruido de fondo. Para Lucía, ese cambio de estación coincidió con algo más profundo, una sensación clara de haber llegado a un lugar interno donde ya no necesitaba justificarse. No ante otros. Ni siquiera ante sí misma. La madurez del silencio. Lucía había aprendido que no todo silencio es ausencia. Algunos silencios son el resultado de haber dicho ya todo lo necesario. Durante años su vida estuvo llena de explicaciones, porque se quedaba, porque se iba, porque dolía, porque no podía más. Cada decisión necesitaba un argumento. Cada límite una defensa. Ahora no. Si no asistía a una reunión, no inventaba excusas. Si rechazaba una propuesta, no sentía culpa. Si cambiaba de opinión, no se castigaba. Había comprendido que la coherencia no necesita testigos. La compasión sin sacrificio. Uno de los cambios más sutiles y más profundos fue su manera de sentir compasión. Antes, la compasión venía acompañada de sacrificio. De tolerar más de lo que podía. De callar para no incomodar. De ceder para no ser vista como dura. Ahora, la compasión había cambiado de forma. Era una compasión con límites. Podía comprender el dolor ajeno sin hacerse cargo de él. Podía escuchar sin absorber. Podía amar sin desaparecer. Y eso no la hacía fría. La hacía entera. La relación consigo misma. Lucía empezó a notar algo curioso, se hablaba distinto por dentro. Ya no se presionaba con frases duras ni con exigencias encubiertas de perfección. Cuando se equivocaba, no se humillaba mentalmente. Cuando sentía cansancio, no se reprochaba. Había reemplazado la voz del juicio por una voz más simple. Estoy aprendiendo. Y ese permiso interno transformó incluso los días difíciles. Porque dejó de verse como alguien que debía estar bien todo el tiempo. Ser humana ya no era una falla. La soledad elegida. Había momentos de soledad. Claro que lo sabía. Pero no eran los mismos de antes. Antes, la soledad era abandono. Ahora, era elección. Lucía disfrutaba de tardes enteras sin hablar con nadie. Caminatas sin destino. Lecturas interrumpidas solo por el sonido de la lluvia contra el vidrio. No necesitaba llenar esos espacios. Había descubierto que la plenitud no siempre hace ruido. Un encuentro breve. Una tarde de invierno, mientras esperaba su turno en una cafetería, una mujer la reconoció. ¿Usted es Lucía Ferrer? Preguntó con timidez. La escuché en una conferencia hace tiempo. Lucía asintió sonriendo. Quería decirle que me ayudó mucho, añadió la mujer. Pero no por lo que dijo, sino por cómo estaba. Lucía entendió exactamente a qué se refería.
No respondió con discursos. Solo dijo: «Gracias por decírmelo». Y cuando la mujer se fue, Lucía sintió algo cálido en el pecho sin orgullo. Porque comprendió que su mayor enseñanza ya no estaba en las palabras. Estaba en su forma de estar en el mundo. El desapego del resultado. Lucía había dejado de medir su valor por el impacto visible de sus acciones. Si alguien cambiaba, bien. Si no, también. Ya no necesitaba finales claros ni historias bien cerradas. Había soltado incluso la expectativa de ser comprendida. Y eso la liberó de una carga invisible. Porque esperar comprensión también puede ser una forma de dependencia. La gratitud madura. En una noche especialmente fría, Lucía encendió una vela y se sentó frente a la ventana. Pensó en todo lo que había vivido. No hizo una lista de agravios. No repasó injusticias. Sintió gratitud. No por el dolor, sino por la capacidad de atravesarlo sin endurecerse. No por las pérdidas, sino por lo que había aprendido a no volver a negociar. Agradeció no haberse quedado pequeña para encajar. Agradeció haber soportado lo suficiente como para saber cuándo irse. Agradeció no haberse convertido en aquello que la hirió. Eso era crecimiento. La identidad que se disolvió del todo. Lucía ya no se identificaba como la mujer que pasó por algo difícil. Esa etiqueta, que alguna vez la sostuvo, ahora le quedaba estrecha. No era su herida. No era su resiliencia. No era su historia. Era presencia. Y la presencia no necesita biografía. El futuro como espacio abierto. Cuando pensaba en el futuro, no lo hacía desde la ambición ni desde el miedo. Lo pensaba como un espacio abierto, no como una meta. Sabía que vendrían cambios. Sabía que habría días inciertos. Sabía que no todo sería fácil. Pero también sabía algo irrefutable. No volvería a traicionarse para pertenecer. No volvería a quedarse donde su voz se apaga. No volvería a confundirse con el silencio ajeno. Eso era suficiente brújula. El gesto final del día. Antes de dormir, Lucía cerró las cortinas, se acomodó bajo la manta y apagó la luz. No hubo pensamientos acelerados. No hubo escenas repetidas del pasado. Solo una sensación clara y serena. Estaba en casa. No en un lugar físico. En sí misma. Y mientras el invierno seguía su curso afuera, Lucía descansó con la tranquilidad de quien ya no espera ser elegida. Porque sin anunciarlo, sin reclamarlo, sin pedir permiso. Ya se había elegido a sí misma. El tiempo no gritó su llegada. No anunció nada. Simplemente pasó y lo cambió todo. Años atrás, nadie habría imaginado que aquella mujer, la que había salido de la casa con una maleta vieja y un niño dormido en brazos, terminaría convirtiéndose en un hombre respetado. Mucho menos lo habría imaginado la familia que la expulsó con palabras duras, miradas frías y una sentencia que creyó definitiva. Sin nosotros, no eres nada. Pero el tiempo no discute. El tiempo demuestra. Ella había aprendido a vivir sin testigos. Cada paso lo dio en silencio. Cada noche de cansancio la atravesó sin quejas. Cada humillación pasada la convirtió en combustible para levantarse al día siguiente. No buscó venganza. No necesitó discursos. Su victoria fue mantenerse íntegra. Mientras tanto, al otro lado de la historia, la casa que antes rebosaba de ruido comenzó a vaciarse. No ocurrió de golpe. Ocurrió despacio. Como ocurre siempre la caída de quienes creen que el mundo les debe obediencia. El hijo ejemplar, aquel que la familia defendió incluso cuando la verdad era evidente, se volvió una sombra de sí mismo. Los negocios fallidos, las deudas ocultas, las mentiras acumuladas terminaron cerrando todas las puertas. Sus antiguos amigos ya no contestaban llamadas. Los socios se alejaron sin despedirse. Nadie quería cargar con alguien cuya reputación se había vuelto tóxica. La madre, que durante años había juzgado a la nuera con dureza, comenzó a conocer el peso de la soledad. Las visitas se hicieron escasas. Las reuniones familiares incómodas.
En las fiestas importantes, las sillas vacías hablaban más fuerte que cualquier reproche. Fue entonces cuando entendió algo que nunca había querido aceptar. No había perdido a una nuera. Había perdido el equilibrio de su hogar. El padre, siempre orgulloso, envejeció de repente. No por la edad, sino por la decepción. Su voz ya no imponía respeto. Sus opiniones ya no eran escuchadas. Aquellos que antes se inclinaban ante él ahora lo evitaban. La justicia no llegó en forma de castigo directo. Llegó como una ausencia constante. Nadie los atacó. Nadie los humilló. Simplemente dejaron de importar. Y eso dolió más que cualquier caída pública. Mientras tanto, ella seguía avanzando. Había construido una vida sencilla, pero firme. No buscaba lujos, sino estabilidad. Su hijo creció rodeado de esfuerzo, honestidad y amor. Aprendió desde pequeño que la dignidad no se hereda, se practica. Ella trabajó el doble. Estudió de noche. Aceptó empleos que otros rechazaban. Se equivocó, cayó, volvió a levantarse. Cada logro fue pequeño al principio, pero constante. Hasta que un día dejó de ser la mujer abandonada y se convirtió simplemente en la mujer capaz. Su nombre empezó a circular con respeto. Su trabajo comenzó a hablar por ella. Su historia, sin ser contada, se intuía en su mirada serena. Nunca habló mal del pasado. Nunca lo negó. Lo transformó en experiencia. El reencuentro ocurrió sin dramatismo. Fue en un evento profesional. Un espacio neutro, elegante, donde nadie esperaba ajustar cuentas emocionales. Ella estaba allí por mérito propio. No como acompañante. No como invitada secundaria. Cuando la familia del pasado la vio entrar, el silencio fue inmediato. No por miedo. Por sorpresa. No era la mujer que recordaban. Ya no había rastro de inseguridad en sus gestos. Su postura era tranquila. Su mirada firme. Vestía con sobriedad, pero con una elegancia natural que no se compra, se construye. Ella los vio también. Los reconoció. Y siguió caminando. No hubo saludo exagerado. No hubo desprecio. Solo una leve inclinación de cabeza, como se hace con conocidos lejanos. Ese gesto fue suficiente para derrumbarlos. Porque entendieron algo esencial. Ella no necesitaba su perdón. Ella no necesitaba su reconocimiento. Ella ya había cerrado esa puerta. Más tarde alguien comentó su trayectoria. Habló de su profesionalismo, de su ética, de cómo había logrado levantar un proyecto sólido sin apoyos familiares. Cada palabra era un espejo cruel para quienes la subestimaron. La madre bajó la mirada. El padre guardó silencio. El hijo evitó cruzar sus ojos con los de ella. Por primera vez comprendieron que la habían perdido para siempre. No porque ella se fuera, sino porque ellos no supieron valorarla cuando estuvo. Esa noche, al regresar a casa, ella no sintió triunfo ni rencor. Sintió paz. Una paz profunda, madura, definitiva. Sabía que no todos los cierres necesitan confrontación. Algunos se sellan con crecimiento. Otros con indiferencia. El tiempo había hecho su trabajo. Había colocado a cada uno en el lugar que le correspondía. Ella no ganó porque ellos perdieron. Ella ganó porque nunca dejó de avanzar. Y en ese silencio lleno de dignidad, encontró la justicia más clara de todas. La que no necesita aplausos. La que no exige explicaciones. La que llega cuando ya no hace falta demostrar nada. La caída no siempre llega con estruendo. A veces llega como una sucesión de pequeñas pérdidas que nadie toma en serio hasta que ya no queda nada que sostener. Después del encuentro silencioso en aquel evento, la familia creyó que todo volvería a la normalidad. Pensaron que aquella mujer, la exnuera que habían despreciado, no era más que un recuerdo incómodo. Algo del pasado que el tiempo terminaría borrando. Pero el pasado no se borra cuando las deudas siguen abiertas. Los problemas comenzaron a acumularse con una precisión casi cruel. Los bancos exigieron pagos atrasados. Los contratos se revisaron con lupa.
Los antiguos favores dejaron de existir. Donde antes había puertas abiertas, ahora solo había recepcionistas frías y correos sin respuesta. El hijo, que durante años había vivido convencido de que siempre habría alguien que lo respaldara, se enfrentó por primera vez a una verdad brutal: estaba solo. Su nombre, antes sinónimo de confianza, se había convertido en una advertencia. Nadie quería asociarse con alguien que acumulaba escándalos, mentiras y responsabilidades incumplidas. Incluso quienes le debían favores prefirieron fingir que no lo conocían. Las noches se volvieron largas. El insomnio se volvió habitual. La ansiedad se instaló como un huésped permanente. Y fue entonces cuando comenzaron los reproches dentro de la casa. La madre, agotada por la presión, empezó a recordar cada discusión del pasado. Cada palabra dura que había dirigido a la nuera. Cada vez que eligió defender a su hijo incluso cuando sabía que estaba equivocado. Si hubiera sido diferente, murmuró una noche sin terminar la frase. El hijo la miró con una mezcla de rabia y miedo. Tú siempre dijiste que yo tenía razón, respondió. Tú siempre me protegiste. Y en ese instante ambos entendieron algo que nunca habían querido aceptar: se habían destruido mutuamente. El padre observaba desde el silencio. Su orgullo había sido su armadura durante toda la vida. Pero ahora, esa armadura pesaba demasiado. Las autoridades fiscales comenzaron a investigar viejas irregularidades. Nada grave al principio. Solo aclaraciones. Solo ajustes. Hasta que dejaron de ser ajustes. Las citaciones legales llegaron una tras otra. Los documentos se apilaban sobre la mesa del comedor, ocupando el lugar donde antes se compartían comidas familiares. Cada hoja era una grieta más en la estructura de la casa. El vecindario empezó a murmurar. ¿Supiste lo que pasó con esa familia? Dicen que están endeudados hasta el cuello. ¿Quién lo diría? Antes parecían tan respetables. La reputación, esa construcción frágil que se mantiene mientras todos callan, se desmoronó sin necesidad de escándalos públicos. Bastó con que la verdad dejara de ocultarse. Mientras tanto, ella seguía su vida. No celebró ninguna noticia. No comentó ningún rumor. No hizo llamadas. No pidió explicaciones. No necesitó confirmaciones. Su atención estaba en otra parte, en su hijo, en su trabajo, en su paz. Había aprendido que no todas las batallas se ganan mirando al enemigo. Algunas se ganan mirando hacia adelante. Sin embargo, el destino insistió en cruzar los caminos una vez más. Un día, recibió una notificación oficial. No como acusada. No como demandante. Como testigo indirecta en un proceso legal relacionado con antiguos contratos. Leyó el nombre del implicado. Respiró hondo. Y aceptó. No por venganza. Por coherencia. El día de la audiencia, llegó puntual. Vestida con sencillez. Sin ostentación. Su presencia era tranquila, pero firme. Cuando entró en la sala, los vio sentados al fondo, envejecidos, tensos, derrotados. No intercambiaron palabras. Cuando le tocó hablar, se limitó a los hechos. No exageró. No adornó. No acusó. Dijo la verdad con la precisión de quien ya no necesita ser creída. Cada frase fue clara. Cada dato verificable. Cada silencio elocuente. El juez escuchó con atención. Los abogados tomaron notas. El proceso siguió su curso. Ella salió de la sala con la sensación de haber cerrado un círculo. No porque hubiera contribuido a su caída, sino porque había dejado de cargar con aquello que no le correspondía. Para la familia, ese día fue el principio del fin. Las sanciones llegaron. Las propiedades fueron embargadas. Los bienes subastados. La casa, esa misma casa desde la cual la habían expulsado años atrás, quedó vacía. No hubo lágrimas públicas. Solo miradas perdidas. Solo una pregunta sin respuesta. ¿En qué momento lo perdieron todo? La respuesta era simple pero dolorosa. Lo perdieron cuando confundieron poder con impunidad. Lo perdieron cuando eligieron la soberbia sobre la justicia.
Lo perdieron cuando creyeron que humillar a otro no tendría consecuencias. Ella no volvió a pasar por esa calle. No necesitó hacerlo. Sabía que algunas ruinas no merecen ser visitadas. La verdadera victoria no fue verlos caer. Fue no sentirse atada a esa caída. Esa noche, al cerrar los ojos, durmió profundamente. Sin recuerdos invasivos. Sin resentimientos pendientes. Sin cuentas por saldar. El pasado, por fin, había dejado de perseguirla. Y en ese descanso sereno, entendió algo que nunca olvidaría. La justicia más dura no siempre castiga. A veces simplemente deja que cada uno cargue con el peso de sus decisiones. Hay un momento en la vida en el que el ruido se apaga. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no queda nadie con fuerzas para discutirlos. Ese momento llegó para ella una mañana gris, sentada sola en la casa vacía. Las habitaciones resonaban con un eco extraño. No era silencio puro. Era la ausencia de voces, de pasos, de discusiones inútiles. Era la confirmación de que todo aquello que había defendido durante años ya no existía. El hijo dormía en una habitación prestada. El marido pasaba la mayor parte del tiempo fuera, intentando resolver asuntos que ya no tenían solución. Y ella se había quedado sola con sus pensamientos. Por primera vez en décadas, no tenía a nadie a quien culpar. Durante años había repetido una misma narrativa. Todo lo hice por mi hijo. Una madre siempre protege. El error fue de ella, no de él. Esas frases habían sido su escudo. Su justificación. Su refugio moral. Pero ahora, sin público, sin testigos, sin la urgencia de defender a nadie, esas palabras empezaron a sonar huecas. Se sentó frente a la ventana y observó la calle. Las mismas casas. Los mismos árboles. Pero ya no era el mismo mundo. Los vecinos evitaban mirarla. Algunos por incomodidad. Otros por lástima. Otros simplemente porque ya no había nada que ganar. El respeto social no desaparece de golpe. Se desgasta. Se diluye. Se evapora sin hacer ruido. Recordó la primera vez que conoció a la nuera. La había mirado de arriba a abajo, evaluándola como si fuera una inversión. Demasiado callada. Demasiado independiente. Demasiado digna para alguien que, según ella, debía aprender a obedecer. Nunca le preguntó qué soñaba. Nunca le preguntó qué temía. Nunca le preguntó qué necesitaba. Solo le exigió. Exigió paciencia. Exigió silencio. Exigió sacrificio. Y cuando aquella mujer empezó a romperse, ella no lo vio. O peor aún, lo vio y decidió ignorarlo. Las mujeres fuertes no se quejan, se decía. Si se va, es porque no aguantó. Esa frase regresó ahora como un golpe seco. Porque la mujer no se fue por debilidad. Se fue porque había entendido algo antes que ellos. Se levantó lentamente y caminó hacia el antiguo dormitorio matrimonial. Abrió un cajón que llevaba años sin tocar. Dentro encontró documentos viejos, fotografías, cartas. Entre ellas, una hoja doblada. La reconoció de inmediato. Era la carta que la nuera había dejado el día que se marchó. Nunca la leyó. En aquel momento había decidido que no valía la pena. Que no necesitaba explicaciones de alguien que consideraba inferior. Ahora, con manos temblorosas, la desplegó. No era una carta de reproche. No había acusaciones. No había amenazas. Era una despedida tranquila. Dolorosa pero firme. Hablaba de cansancio. De amor agotado. De dignidad. De la necesidad de proteger a un hijo de un entorno que confundía autoridad con abuso. Cada palabra era clara. Cada frase contenida. No pedía comprensión. Solo informaba una decisión. Sintió una presión en el pecho. No lloró. El llanto no llegó. Lo que llegó fue algo más pesado, el reconocimiento. Había perdido a alguien valioso sin siquiera darse cuenta. Durante años había creído que la autoridad se imponía.
Que el respeto se exigía. Que la familia se sostenía a base de jerarquías rígidas. Nunca entendió que el respeto se construye. Que la autoridad se gana. Que la familia se cuida, no se controla. Esa tarde preparó una taza de té. Se sentó en la mesa grande, ahora demasiado grande para una sola persona. Miró la silla vacía frente a ella y por primera vez, imaginó cómo habría sido todo si hubiera elegido distinto. No para cambiar el pasado, sino para entender el presente. Comprendió que había confundido amor con posesión. Protección con complicidad. Orgullo con fuerza. Y el precio había sido alto. El hijo criado bajo la certeza de que nunca habría consecuencias, se había convertido en un adulto incapaz de asumir responsabilidades. El marido, acostumbrado a su respaldo incondicional, nunca se cuestionó sus propios errores. Ella había sido el eje que sostuvo un sistema enfermo. Y cuando ese eje se rompió, todo colapsó. Los días siguientes transcurrieron lentos. Sin visitas. Sin llamadas. Sin planes. Cada mañana era igual a la anterior. Y cada noche traía consigo recuerdos que antes había reprimido. Recordó las veces que alzó la voz. Las veces que humilló con palabras bien intencionadas. Las veces que eligió el silencio cuando debió intervenir. Entendió que el daño no siempre se hace con golpes. A veces se hace con omisiones. Una noche tomó una decisión. No era un intento de reparación. Sabía que algunas cosas no se arreglan. Era un acto de honestidad consigo misma. Escribió una carta. No esperaba respuesta. No buscaba perdón. Solo necesitaba decir la verdad por primera vez. Reconoció sus errores. Admitió su ceguera. Aceptó que había fallado como madre, como suegra, como ser humano. No justificó nada. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado. La guardó en un sobre. Y la dejó en un cajón. Tal vez nunca la enviaría. Tal vez sí. Eso ya no era lo importante. Lo importante era que por primera vez había dejado de mentirse. Esa noche el sueño tardó en llegar. Pero cuando llegó fue profundo. Sin imágenes caóticas. Sin discusiones. Sin gritos. Solo silencio. Un silencio distinto. No el de la soledad impuesta, sino el de la conciencia despierta. Al amanecer, se levantó con una claridad nueva. Entendió que el castigo no siempre viene de afuera. A veces, llega cuando ya no queda nadie a quien culpar. Y en esa comprensión tardía, aceptó algo que jamás habría admitido antes. La mujer que se fue no destruyó a la familia. La familia se destruyó sola. Ella solo tuvo el valor de marcharse. Los niños escuchan más de lo que los adultos creen. Observan en silencio. Guardan imágenes. Memorizan gestos. Y cuando crecen deciden qué repetir y qué romper. Para él, los recuerdos de aquella casa eran fragmentados. No escenas completas, sino sensaciones, el aire tenso, las voces elevadas, el silencio pesado después de una discusión. No entendía las palabras, pero entendía el tono. No comprendía los conflictos, pero sentía el miedo. Creció sin preguntas explícitas, pero con muchas certezas silenciosas. Sabía que su madre había elegido irse. Sabía que esa decisión no había sido fácil. Sabía que desde entonces la calma había vuelto a su vida. Nunca escuchó a su madre hablar mal de nadie. Ni del padre ausente. Ni de la familia que habían dejado atrás. Eso con los años se convirtió en una lección más poderosa que cualquier discurso. Cuando era pequeño, le preguntó una vez: ¿por qué ya no vamos a esa casa? Ella lo miró largo rato antes de responder. Porque a veces para cuidarnos tenemos que alejarnos, dijo. Y eso no significa odiar. Esa frase se quedó con él. A medida que crecía, empezó a notar las diferencias entre su hogar y los de otros compañeros. En el suyo, no había gritos. No había amenazas veladas. No había manipulaciones disfrazadas de tradición. Había límites claros. Había diálogo.
Había respeto. Entendió que eso no era casualidad. Era una construcción consciente. Su madre trabajaba mucho. A veces demasiado. Pero nunca la vio rendirse. Nunca la vio justificarse. Nunca la vio pedir permiso para ser quien era. Ella no se presentaba como una víctima. Se presentaba como alguien que había elegido otra vida. Eso lo marcó profundamente. En la adolescencia, empezó a hacer preguntas más difíciles. No con curiosidad morbosa, sino con necesidad de comprender su historia. Sabía que había partes que su madre prefería no detallar, y aprendió a respetarlo. Pero también entendió algo importante: el silencio de su madre no era negación. Era protección. Con el tiempo escuchó versiones fragmentadas de la historia por otras vías. Comentarios de parientes lejanos. Susurros incómodos. Opiniones que no pedía. No todas eran coherentes. No todas eran justas. Y ahí aprendió otra lección: la verdad rara vez es propiedad de quienes más gritan. Cuando alcanzó la mayoría de edad, decidió que quería conocer por sí mismo a esa parte de su pasado. No para reclamar. No para confrontar. Solo para cerrar un círculo interno. Se lo dijo a su madre una noche con calma. Ella no se opuso. No lo animó. Simplemente le dijo: hazlo cuando te sientas fuerte. No por ellos. Por ti. Ese por ti cambió todo. El encuentro fue breve. Distante. Incómodo. Vio a personas cansadas, envejecidas, atrapadas en relatos que ya no convencían a nadie. Escuchó intentos de justificación, de victimización, de manipulación emocional. Y algo dentro de él permaneció inmóvil. No sintió odio. No sintió lástima. Sintió claridad. Entendió que no tenía ninguna deuda con ese pasado. Que su identidad no estaba atada a errores ajenos. Que podía elegir otra forma de vivir. Cuando regresó a casa, su madre lo observó sin preguntas. Él le sonrió. Ya entendí, dijo. No necesito volver. Ella asintió. No con alivio. Con respeto. A partir de entonces, su camino se volvió más definido. Eligió estudiar algo que le permitiera comprender el comportamiento humano. No desde el juicio, sino desde la conciencia. Le interesaban las dinámicas familiares, los patrones heredados, las heridas invisibles que se repiten de generación en generación. No para salvar a nadie. Para no repetir. En sus relaciones, era cuidadoso. Atento. Sabía detectar señales que otros ignoraban. No toleraba la falta de respeto, pero tampoco imponía su voz. Aprendió que la verdadera firmeza no necesita violencia. Muchas veces pensó en su madre cuando tenía que tomar decisiones difíciles. No como una figura idealizada, sino como un ejemplo real de coherencia. Ella nunca le dijo: no seas como ellos. Ella le mostró cómo ser distinto. Y eso fue suficiente. Una tarde asistió a una conferencia universitaria. El tema era liderazgo ético y resiliencia. El auditorio estaba lleno. El ambiente expectante. Cuando anunciaron a la ponente principal, levantó la mirada distraído. Y entonces la vio. Su madre. No como su madre. Como una profesional respetada. Como una mujer segura. Como una voz escuchada. La observó desde el fondo de la sala. Vio cómo hablaba con claridad, cómo respondía preguntas difíciles sin arrogancia, cómo conectaba con el público desde la experiencia y no desde el resentimiento. En ese momento comprendió la dimensión completa de su historia. Ella no había huido. Había evolucionado. Después de la charla, no se acercó de inmediato. La dejó cerrar su espacio. La vio interactuar con colegas, estudiantes, personas influyentes. Cuando finalmente se encontraron, ella lo miró con una sonrisa tranquila. ¿Qué te pareció?, preguntó. Orgulloso, respondió él. Y agradecido. No necesitó decir más. Esa noche reflexionó sobre algo que se había convertido en su brújula personal.
No somos responsables del daño que recibimos, pero sí de lo que hacemos con él. Decidió que su legado no sería una reacción al pasado, sino una elección consciente del presente. La cadena se había roto. Y no con violencia, sino con lucidez. El gran auditorio estaba iluminado con una luz suave que parecía flotar sobre los asistentes. Era uno de esos días donde todo parecía posible, conferencias importantes, ideas que podían cambiar vidas, miradas curiosas y silencios atentos. Lucía había sido invitada como ponente principal, una distinción que no se otorgaba a cualquiera. Y ella no había llegado allí por casualidad. Había llegado allí por años de esfuerzo, decisiones firmes y coherencia interna. El aire estaba cargado de expectación. Personas de distintas partes del país se habían reunido para escucharla. Algunas la conocían, otras habían oído su nombre, pero muy pocos conocían la historia completa que había tejido su vida. Lucía respiró hondo antes de subir al escenario. No había nervios. No había ansiedad. Solo claridad. Cada paso que dio resonó con firmeza en el escenario, cada gesto estaba calculado por experiencia y autenticidad. Su voz, cuando comenzó a hablar, no necesitó gritos ni dramatismos. Cada palabra fluyó con naturalidad, con seguridad, con una autoridad silenciosa que no exigía atención, pero que la obtenía de manera innegable. Mientras hablaba sobre liderazgo ético, resiliencia y cómo transformar la adversidad en aprendizaje, Lucía no podía evitar notar entre los asistentes rostros conocidos. Y entre ellos algunos que había intentado olvidar, pero que la vida había colocado allí de nuevo, de manera irónica, en ese mismo espacio que simbolizaba su triunfo silencioso. La familia de su pasado estaba presente. No por invitación, sino por coincidencia, atraídos por el evento. No esperaban reconocerla en ese papel, ni ver cómo alguien a quien habían subestimado y humillado se transformaba frente a sus ojos en un referente respetado, admirado por muchos. Sus miradas vacilaban entre incredulidad, incomodidad y una confusión que solo quienes han sido superados pueden sentir. Lucía continuó con su discurso, pero cada palabra estaba impregnada de una calma poderosa, de un mensaje que trascendía lo verbal, había llegado allí sin rencor. No necesitaba exponerlos ni humillarlos. No necesitaba recordarle al mundo lo que ellos le habían hecho. Su éxito no dependía de su caída. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos prolongados. Personas de pie ovacionando no solo sus ideas, sino la forma en que las había transmitido con integridad y fuerza interior. Lucía respiró profundo, permitió que el momento fluyera, y luego descendió del escenario con paso seguro. Al llegar a la salida, los vio de nuevo. No buscó su mirada. No se detuvo a saludar. Solo los reconoció con una leve inclinación de cabeza, un gesto medido y respetuoso, como quien se encuentra con un desconocido que alguna vez formó parte de su vida. Y en ese instante algo increíble ocurrió, una conexión silenciosa, un entendimiento tácito. Ellos comprendieron todo, sin necesidad de palabras. Que los años de arrogancia y control habían terminado. Que la indiferencia de Lucía hacia su aprobación no era frialdad, sino libertad. Que el poder real no reside en someter, sino en sostenerse firme con dignidad. Su madre, con los ojos ligeramente vidriosos, percibió por primera vez el peso de sus decisiones. No había reproches en la mirada de Lucía. Solo una serenidad inquebrantable que decía: mi vida sigue sin ti, pero completa. La frase era invisible, pero más poderosa que cualquier grito. El padre, quien durante años había defendido la autoridad y la soberbia, comprendió algo que ningún documento ni sanción legal había logrado transmitirle. No era la pérdida material lo que dolía más, sino la pérdida de respeto que él mismo había cultivado. Y frente a la mujer que una vez quiso controlar, entendió que nunca podría recuperar la esencia que había intentado sofocar. El hijo, aquel joven que había crecido observando y absorbiendo los errores de la generación anterior, vio con claridad cómo se podía vivir sin repetir ciclos destructivos. Su madre se movía entre el público con una naturalidad que desmentía todo rumor, toda crítica, toda humillación pasada. Aprendió que la fuerza no se mide por los gritos, los castigos o la imposición, sino por la coherencia de los actos y la claridad del corazón. Lucía salió del auditorio. El invierno había comenzado a caer suavemente sobre la ciudad, con un aire fresco que acariciaba la piel.
Caminó hacia su coche sin prisa, disfrutando de cada paso, de cada respiración. Y mientras avanzaba, los vio una vez más a lo lejos inmóviles en la entrada. Entonces se detuvo, giró ligeramente el rostro y les dedicó una sonrisa. No era una sonrisa de triunfo. No era una sonrisa de desprecio. Era una sonrisa tranquila, distante como la que se da a un desconocido en la calle. Y esa sonrisa, pequeña pero profunda, encerraba toda la historia. Años de injusticia, de dolor, de lucha silenciosa, habían sido transformados en paz. Sin escándalos. Sin venganza. Sin necesidad de palabras. La familia comprendió, sin que ella dijera nada. El pasado ya no tiene poder. El tiempo se encargó de equilibrar la balanza. Y quienes se marcharon o fueron rechazados, no eran los derrotados. Los derrotados habían sido aquellos que eligieron la arrogancia sobre la justicia, la soberbia sobre el respeto, la ceguera sobre la comprensión. Lucía encendió el motor del coche. El viento frío de la ciudad le acariciaba el rostro. Sintió por primera vez en años un vacío ligero y sereno. El tipo de vacío que no duele, sino que libera. En su interior, la historia estaba completa. El ciclo había terminado. La justicia más pura se había cumplido sin una palabra de odio ni un gesto de venganza. Y mientras se alejaba, con la mirada puesta en el horizonte, supo que había alcanzado algo que ningún aplauso ni reconocimiento podría haber otorgado. La libertad de ser ella misma, íntegra, completa y en paz. El tiempo finalmente había hecho su trabajo. El karma se había cerrado con elegancia silenciosa. Y la mujer que una vez fue humillada caminaba ahora con la dignidad de quien nunca necesitó justificar su existencia. Ese fue el final. No para todos. Solo para quien aprendió que la verdadera victoria no se grita. Se vive. Y con ese pensamiento, la ciudad se abrió ante ella, no como escenario de lucha, sino como testigo de una vida transformada. Guión bajo 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 guión bajo.